Tenemos que luego de 7 años de tramitación se aprobó en la Cámara de Diputados la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Sin embargo, no se pudo promulgar porque un grupo de 54 diputados la impugnó ante el Tribunal Constitucional, alegando que se violaba la libertad de enseñanza, de la ley, de este punto y de todo lo que implica la aprobación de una ley como esta, la que queremos conversar con nuestra siguiente invitada, la abogada y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Bárbara Sepúlveda. Bárbara, gracias por conectarte con nosotros en este día especial que se supone se iba a celebrar la promulgación de esta ley. Sin embargo, no se pudo por esta presentación ante el Tribunal Constitucional. ¿Es posible pensar que una educación no sexista está violando el derecho de los padres a libremente educar a sus hijos? Muy buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por el contacto. Sí, hemos tenido la lamentable noticia de esta presentación, este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, que claramente está marcado por una fuerte ideología por parte de un sector del Congreso, que lamentablemente ha tratado de obstaculizar que esta ley entre en vigencia. A mí me parece que el nivel de la excusa que han creado para terminar oponiéndose, porque finalmente de eso se trata. Ellos votaron en contra de la mayoría de los artículos, artículos que son tremendamente importantes para proteger la vida de las mujeres y las niñas en nuestro país, cuestiones que tienen que ver con la prevención, por ejemplo, que los niños y niñas hoy día se eduquen sin sesgos de género, sin sesgos violentos, que a los niños y a las niñas se les enseña a respetarse, a mantener relaciones saludables, a no perpetuar estereotipos. Yo creo que en ese sentido finalmente termina siendo una cuestión sobreideologizada, una reacción que es tremendamente desproporcionada por parte de un sector de la derecha. Aquí la educación no sexista, eso es lo que significa. No significa nada más que enseñarle a niños y niñas a vivir en armonía, entendiendo que si bien tenemos diferencias, esas diferencias no tienen que terminar en actos violentos, discriminatorios, que no tenemos que excluirnos, que tenemos las mismas posibilidades en la vida, que tenemos las mismas capacidades. De eso se trata la educación no sexista. Por eso a mí me parece tremendamente lamentable, especialmente porque hoy día es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras en todo el mundo, que Chile siga en el fondo entorpeciendo la promulgación de una ley que, como tú bien señalabas, lleva tantos años de tramitación en el Congreso. 7 años. Específicamente en lo legal, ¿qué pasa si el Tribunal Constitucional acepta este requerimiento y declara inconstitucional este artículo? ¿Se saca el artículo, se vuelve a discutir? No, claro, un pronunciamiento del tribunal en ese sentido que, yo creo, y me parece además que por lo infundado que es el requerimiento, porque no es un requerimiento que uno pueda decir que tiene grandes argumentos, es más bien una reproducción de su propio pensamiento y sus propios temores conservadores. Yo creo que el Tribunal Constitucional no debería darle lugar a este requerimiento. No creo que se declare inconstitucional un artículo que claramente no lo es. No tiene por dónde hoy día un alegato como ese tener asidero, yo creo, en un tribunal técnico político como el TC. Sin embargo, si eso sucediera, claro, no es que la ley completa termine su tramitación, sino que es ese artículo en particular el que se declara inconstitucional y debiese salir de la ley. Ahora, me parece que ese artículo representa un gran avance. Por lo tanto, sería muy lamentable que el Tribunal Constitucional decidiera declararlo inconstitucional. Yo creo que hoy día no hay fundamentos que puedan sostener una acción de ese tipo.
Y me parece que es simplemente una movida política de un sector que lo que busca es simplemente retrasar que esto entre en vigencia, y los argumentos son pobres. Yo creo que no hay argumentos jurídicos de peso que le den lugar a una declaración de inconstitucionalidad de un artículo que además ya lleva tantos años tramitándose, que ha pasado por ambas cámaras, que se han ingresado indicaciones, que se han discutido en todos los sectores políticos, que ingresó con un gobierno, que se reimpulsa con este gobierno. Entonces, claramente yo creo que esto se ha discutido, se ha pensado, se ha argumentado, y hoy día simplemente esto es de las últimas cartas que le queda al sector más conservador, al más conservador, porque pensemos que incluso hay gente de la derecha que votó a favor de la ley. Si es una ley que protege a las mujeres, que previene la violencia, que apunta a combatir un flagelo de la sociedad que sigue vigente. Tenemos feminicidios todavía. ¿Sí? Es que eso es lo que quiero ir ahora, porque esta ley, no solamente este es un artículo, pero es una ley integral que finalmente iba a reunir en un solo cuerpo distintas cosas que están repartidas en muchos otros, y que hace, por ejemplo, que no sé, la violencia que se ejerce sobre una mujer sea también la violencia que se ejerce sobre el niño. ¿Qué ganábamos las mujeres con la aprobación de una ley como esta? Bueno, yo creo que todavía esta ley puede terminar aprobándose de forma íntegra. Creo que se puede sortear el obstáculo del Tribunal Constitucional. Pero, claro, yo creo que una parte bien importante es la que tú señalas, porque la violencia es un fenómeno tremendamente complejo que no solamente impacta a la mujer que ha sido víctima o a la niña que ha sido víctima. Muchas veces mujeres que son madres o mujeres que son cuidadoras de niños y niñas también ven en sus hijos, en esos niños en los cuales ellas son tutoras, que hay también resabios de esa violencia. Entonces hay aquí una incorporación expresa en la ley, por primera vez, que reconoce a los hijos e hijas como víctimas directas de la violencia de género, que viven las madres, que viven las cuidadoras, y eso obviamente que va a repercutir en las decisiones que se tomen sobre la custodia, por ejemplo, de esos padres que son violentos, y que, bueno, yo creo que también ha tenido resistencias por alguna parte, ¿no? A veces se piensa, ¿cierto?, que los padres agresores, bueno, que solo son agresores con las parejas, pero eso repercute tremendamente también y genera traumas en la infancia, y creo que es interesante que hoy día se pueda reconocer que estas víctimas no son víctimas indirectas de la violencia, son víctimas directas. En el núcleo familiar se afecta muchísimo estas relaciones que pueden terminar en agresiones gravísimas, y lo hemos visto, hemos avanzado en Chile también se incorporó como víctimas a los hijos y hijas de mujeres que han sido víctimas de femicidio, y que reciben hoy día un apoyo del Estado. Y esto va en la misma dirección. Entonces estamos avanzando, y creo que es muy importante pensar que esta ley también refuerza las medidas, garantiza la asistencia, la representación judicial gratuita a las mujeres y niñas víctimas de violencia, que eso es algo que hoy día existe en parte, pero no de esta forma en que queda en esta ley. Bárbara, el día de hoy ocurrió, todavía no sabemos específicamente qué fue, pero una mujer cayó desde el 10º piso del departamento en el que vivía junto a su pareja hace un par de meses, una pareja que tenían 4 años de relación, y es sobre una mujer que además había denunciado violencia intrafamiliar. Carabineros había ido durante esta misma semana, pero ella había levantado y se había desistido de esta denuncia. No sabemos si finalmente ella fue la que toma la decisión o el fruto de alguna pelea. Resulta también su pareja implicada en esto y se convierte en otro feminicidio. Pero, ¿qué pasa cuando las víctimas retiran las denuncias? Porque eso es muy, muy habitual, y no sé si esta ley puede ayudar de alguna manera a la sociedad a que pueda también ser parte y poder prevenir situaciones así. Sí, yo creo que ese es un punto tremendamente importante, porque casos como este que tú mencionas ya hemos visto antes. Lamentablemente en nuestro país hay casos emblemáticos en los cuales incluso en las primeras investigaciones se abordaron estos casos como si fueran posibles suicidios. Finalmente terminamos dándonos cuenta por las investigaciones, por las mismas pericias que se hacen en los casos, que finalmente eran femicidios. Yo creo que esta parte de la ley es quizás la más relevante,
En Chile, una de las mayores deficiencias para abordar la violencia tiene que ver con la prevención. Aquí, por ejemplo, se van a reducir la cantidad de veces en que las mujeres tienen que declarar. Cuando las mujeres van a declarar y tienen que relatar la violencia que han sufrido una y otra vez, eso termina también desgastando a las víctimas, que sienten que no se les escucha, que no se les cree, que finalmente se les cuestiona por lo que han vivido, y muchas terminan desistiendo. No creen en el sistema judicial, sienten que son abandonadas por el sistema judicial, y esta ley también, por ejemplo, refuerza las medidas cautelares que se pueden interponer en los delitos de violencia de género, y en ese sentido hay mayores resguardos para la protección de una víctima que denuncia, y que no tengamos que vivir esta cantidad de casos en los cuales una mujer denuncia una vez, 2, 3, 12 veces, y finalmente terminamos lamentando una tragedia. Y una mujer que denuncia y que después se desiste y termina asesinada de todas maneras. ¿Puede existir, no sé si lo tiene la ley, que una mujer que denuncia una vez ya no pueda retirar esta denuncia? No, la denuncia, en el fondo, dependiendo del tipo de delito, la denuncia puede producir, ¿cierto?, que cese la investigación o no. Hay algunos casos de delitos, por ejemplo, en los delitos sexuales o en delitos de mucha gravedad, algunas veces el Ministerio Público sigue investigando, puede seguir abordando el delito, incluso si la víctima se desiste, porque hay que entender también muchas de las razones en que las mujeres desisten tienen que ver con su propia independencia económica. Muchas mujeres que no se atreven a denunciar porque si denuncian, la pareja que la agredió es el único sostén de su familia, es la única persona que recibe ingresos, por ejemplo, eso significa que ella se queda en la calle, que sus hijos se quedan en la calle. Entonces son a veces decisiones tremendamente importantes y que finalmente por el ciclo de la violencia, el círculo de la violencia, donde los hombres también toman control económico de las relaciones familiares, muchas veces las mujeres desisten. También desisten porque sienten que no logran nada. También desisten cuando denuncian 1, 2, 3, 4 veces y ven que no están protegidas, cuando las medidas cautelares no funcionan, cuando las rondas policiales no funcionan, cuando sienten que no tienen una acogida. Por eso el Estado tiene que avanzar, por eso esta ley es importante, porque el ámbito de la prevención y la protección hoy día son los aspectos más débiles en la legislación que nosotros tenemos sobre este tipo de delitos. Por ejemplo, tenemos muchas el sanciones. tema de las tobilleras, como una medida de protección para alejar a la víctima del eventual victimario. Esa norma suena muy bien, pero hasta ahora, se aprobó el 2021, solo el 4% de más de 1.700 tobilleras se han instalado, por ejemplo. Sí, y eso tiene que ver también, yo creo, con algunas deficiencias respecto de los instrumentos que se usan para medir el rango de la violencia, como el nivel de peligrosidad en la que se encuentra una víctima, por ejemplo. Y por eso que también se están actualizando los instrumentos para cuando se hacen estas entrevistas, las mujeres van a denunciar, exista un solo instrumento y que ese instrumento además tiene que actualizarse, un instrumento que la última vez se actualizó el año 2015. Entonces, pero hay una preocupación, el Poder Judicial ha manifestado una preocupación en ese sentido, y yo creo que se puede avanzar rápidamente a mejorar el mecanismo, el método que se usa para medir el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra una persona que denuncia violencia. Ya, pero la tobillera porque sobre sirve, ¿no? eso es que sirve siempre y cuando se detecte correctamente el nivel de peligrosidad en el que se encuentra la víctima. Pero la tobillera, por supuesto. Pero existen un montón de medidas cautelares, existen botones de pánico, existen números rápidos, existen rondas policiales. Yo creo que el problema que nosotros tenemos es que entre la denuncia, la medida cautelar y el monitoreo de que esas medidas se cumplan, hay algunos vacíos que hoy día esta ley viene a subsanar. Entonces, necesitamos esta norma. Yo llamaría a todos aquellos diputados, diputadas, senadores, senadoras que se opusieron a la ley, a esta ley integral para defender a las mujeres y a las niñas de nuestro país, a que desistan de este requerimiento en el Tribunal Constitucional. Lo único que están logrando es que esta ley no entre en vigencia. Si la ley no entra en vigencia, seguimos
teniendo mujeres y niñas vulnerables, muy vulnerables ante la violencia. El Estado no tiene las herramientas para prevenir, las policías y los tribunales no tienen las herramientas para proteger, y en ese sentido, finalmente, quienes pierden son las mismas ciudadanas de este país. Entonces, si ellos representan a las mujeres y a las niñas de este país y de verdad se ponen la mano en el corazón y se dan cuenta que la violencia es una realidad y que tenemos que combatirla con toda la fuerza del Estado, pero también con todo el compromiso político que vaya y atraviese todos aquellos distintos partidos políticos que hoy día están representados en el Congreso, si eso no lo logramos, yo creo que ahí tenemos un problema mayúsculo. Bueno, esperemos a mí me parece que, que se puede hoy día actuar, y no creo que el Tribunal Constitucional vaya a tomar una decisión lamentable como declarar inconstitucional un artículo de esta ley. Todos los artículos son muy importantes, y avanzar en la prevención también significa educar a los niños y niñas en relaciones respetuosas. Bárbara Sepúlveda, académica, abogada de la Universidad Alberto Hurtado, muchísimas gracias por conversar con nosotros, especialmente en este día, que no se dice felicidad, sino que celebremos. Así que, Bárbara, celebremos. Conmemoremos. Y, muchas gracias, Mati. Que tengas una buena tarde. Igualmente.